Entonces quiero pedirle que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, en la primera epístola de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, para que nos entusiasme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como les comenté, esta epístola va a nosotros a darnos 6 lecciones sumamente importantes a lo largo de ella. Ya vimos y les comenté de alguna forma que estos hermanos estaban pasando por un periodo de persecución, un periodo de prueba. También, de alguna forma, algunos judíos que no se convirtieron al cristianismo, que siguieron judíos y que vivían en la ciudad de Tesalónica, fueron tropiezo para los hermanos y eso provocó precisamente la persecución. Pero también de alguna forma estos judíos trataron de afectar la autoridad apostólica del apóstol Pablo, algo que era muy común. También vemos dentro de la epístola un llamado de Pablo a la santidad. Ustedes son hijos de Dios, le dice, ustedes deben vivir como hijos de Dios. Y constantemente hace este llamado. También los hermanos tenían unas preguntas sobre lo que pasaba cuando alguien moría. Ellos no tenían claridad, puesto que, si bien es cierto, Pablo había estado con ellos, y vamos a ver un poquito detenidamente cuándo fue la fundación de esa iglesia, pero pese a que Pablo había estado con ellos, ellos no tenían claridad sobre ciertos temas, en especial, por ejemplo, qué pasaba luego de la muerte. Tenían desesperanza muchos de ellos. Y también otra de las cosas que pasaba dentro de las dudas que tenían los tesalonicenses era referente a la venida del Señor. Esos y otras cosas es lo que vamos a estar hablando básicamente en esta serie de sermones sobre la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica era una ciudad que estaba muy cerca, a 160 kilómetros en verdad, de la ciudad de Filipos. ¿Se acuerda que estudiamos la epístola a los filipenses? Esto está precisamente en la misma sección del mundo en aquel entonces, que era Macedonia. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, para ponernos en contexto, Pablo quería pasar a Bitinia junto a sus hermanos, con los cuales andaba, que en aquel entonces era Silvano o Silas y también Timoteo, y él quiere pasar a Bitinia a predicar. Pero en ese momento él tiene un sueño, y en ese sueño ve a un hombre que era de Macedonia. Y ese hombre macedonio le dice, ven, pasa para acá. Pablo entendió que ese era el llamado de Dios. Y la voz del Espíritu Santo hablando su vida, diciéndole que él tenía que ir a Macedonia en vez de ir a Bitinia. Y vemos ahí la obra del Espíritu Santo guiando a los apóstoles, guiándoles a donde él quería que fueran a predicar. Es así que ellos embarcan y entran a Macedonia, y el primer lugar donde llegan en Macedonia es precisamente la ciudad de Filipos, donde vimos nosotros que la epístola que posteriormente Pablo le escribe a los hermanos en Filipos, a los filipenses. Entonces, esta ciudad estaba cerquita de los filipenses, de Filipos, a 160 kilómetros, y después que Pablo sale, junto con Silas, sale de la ciudad de Filipos, ellos se dirigen por esta vía que unía ambas ciudades, llamada la Vía Ignacia, una vía muy importante en aquel entonces, puesto que unía básicamente todo el Imperio Romano. Quien quería transitar quien quería recorrer el Imperio Romano debía pasar por la Vía Ignacia. Precisamente del camino estaban estas dos ciudades, Filipos y también Tesalónica. Es así que después de eso aparece descrito en Hechos capítulo 17 como los hermanos, después de haber sido encarcelados en Filipos, de haber sido latigados, por cierto, son puestos en libertad por Dios, no porque la gente se dio cuenta que estaba en un error, sino que ellos estaban cantando alabanzas en la noche, alabando al Señor con un himno, y de pronto Dios da un terremoto y se abren las puertas de la cárcel. Y en ese momento está el episodio del carcelero, no sé si lo recuerda usted, donde el carcelero ve que todo esto ocurre, toma su espada y se va a suicidar, y Pablo le dice, no, ten cuidado, estamos todos acá. Eso produjo finalmente la conversión de el carcelero y toda su familia. Después de eso se fundó la iglesia ahí en
precisamente, o en realidad continuó el crecimiento de la iglesia en Filipos. Pero estos hermanos, Pablo, Silas y Timoteo, continuaron su recorrido y llegaron precisamente a esta ciudad llamada Tesalónica. Filipos era una ciudad romana. Era una ciudad romana porque ahí vivían muchos veteranos de guerra de Roma, soldados romanos que se habían retirado y habían cumplido con su labor, y el César en ese tiempo les dio esa ciudad, Filipos, para que ellos se asentaran. Sin embargo, la ciudad de Tesalónica no eran romanos, eran griegos, eran helénicos, tenían la cultura helénica, y pese a que ellos no eran romanos, tenían ciertas ventajas sobre los demás. Por ejemplo, ellos también estaban exentos de ciertos tipos de impuestos. Siendo una ciudad griega, una ciudad que no estaba totalmente romanizada, tenía ciertos privilegios. Y es así que en el año 146 después de Cristo, antes de Cristo, esa ciudad es llamada la madre de toda Macedonia. O sea, era una ciudad importante, una ciudad ante la cual todos debían pasar si querían ir camino a Roma. Entonces, por eso era precisamente una muy buena idea fundar una iglesia ahí, porque por ahí iban a pasar comerciantes, iban a pasar distintos tipos de personas, y si había una iglesia ahí, esa gente no se iba a ir de la ciudad sin haber oído el mensaje de Cristo. Por eso era importante que eso ocurriera. Así que vemos en el capítulo 17 de Hechos cómo es que esto ocurre. Llega Pablo y Silas, según lo que el mismo texto en Hechos 17 nos muestra, llegan a esta ciudad y en esa ciudad ellos se dirigen a la sinagoga. Eso quiere decir que había una cantidad grande de hombres judíos, puesto que para que se erigiera en alguna ciudad una sinagoga judía era necesaria una cierta cantidad de hombres considerables. Entonces, eso nos muestra de primera entrada que en realidad en la ciudad de Tesalónica habían hartos judíos. Y es por eso que Pablo, dice el texto acá en Hechos 17, ya vamos a llegar a la explicación de Tesalonicenses, simplemente le estoy dando el contexto en el cual se funda esta iglesia. Llegan Pablo y comienza a predicar en la sinagoga, y por un periodo de 3 semanas, de 3 días, 3 días de reposo, Pablo entra a estas sinagogas y predica el evangelio. Producto de ello, algunos judíos, no tantos en verdad, pero algunos sí, obedecieron el mensaje de Cristo. Otros helénicos, otros griegos, también se sumaron, y también el mismo texto en Hechos 17 nos dice que algunas mujeres nobles también, de recursos, también conocieron al Señor por medio de la predicación de Pablo, precisamente en la ciudad de Tesalónica. Es así como comenzó esta pequeña misión, esta pequeña iglesia ahí a fundarse. Ahí, después de eso, los judíos se amotinaron contra Pablo. Y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, armar una turba e ir en búsqueda de estos misioneros. Fue así como llegaron a la casa de un hermano de Tesalónica llamado Jasón. Y Jasón fue arrastrado por estos judíos y llevado a las autoridades para acusarlos de que él estaba encubriendo a aquellos que estaban, dice el texto ahí, estaban remeciendo a todo el mundo. Con su enseñanza de que Jesús era el Señor, ellos estaban moviendo todo el sistema de pensamiento de ese momento, puesto que la frase común en ese entonces era César Kyrios. ¿Qué significa eso? César es el Señor. Pero la frase del cristianismo era Jesús Kyrios. ¿Qué significa eso? Jesús es el Señor. Por esa razón, ellos llevaron a Jasón y algunos hombres junto con él y lo expusieron a ellos, a las autoridades de Tesalónica, y fue así como tomaron preso a Jasón, y posteriormente a eso, luego de haber pagado una fianza, Jasón es puesto en libertad, y ahí se ponen de acuerdo con Pablo, Silas, y ellos, Pablo y Silas, dejan la ciudad de Tesalónica y van y llegan a Berea, que estaba a 80 kilómetros de distancia de ese lugar. Es así como se fundó la iglesia. Ahora bien, hay razones dentro de la Escritura, porque dentro de lo que Hechos dice, uno pudiese pensar que Pablo estuvo aproximadamente 3 semanas ahí solamente. Pero de acuerdo a la misma evidencia, por ejemplo, en otras epístolas, como por ejemplo Filipenses, donde los filipenses le enviaron en 2 oportunidades recursos o dinero a Pablo para que pudiese sostenerse en Tesalónica, nos dan a entender que en verdad estuvo más que 3 semanas en esa ciudad. Sí, los filipenses le mandaron 2 veces dinero para que él se pudiera sostener, evidentemente era porque estuvo por bastante tiempo. Entonces, no sabemos precisamente cuánto tiempo estuvo, pero sabemos que él sí estuvo pastoreando y dirigiendo esa pequeña congregación que estaba surgiendo en ese lugar. Esta carta fue escrita de acuerdo a todos estos antecedentes
escrita entre aproximadamente el 50 y el 51 después de Cristo, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque nos muestra de alguna forma que esta epístola primera de Tesalonicenses es la más, probablemente la más antigua, escrita por el puño y letra de Pablo. Hay una disputa ahí con la epístola a los Gálatas, pero en verdad, de acuerdo a la forma en la cual Pablo se expresa y entendiendo el periodo, es muy probable que en realidad esta epístola sea primero que la epístola a los Gálatas. Ahora, ¿quién escribe en esta carta? Y vemos ahí en el versículo 1 que dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo. Habían estos tres hombres. Pablo, obviamente el apóstol misionero, es quien en primer lugar escribe la carta, pero también menciona acá a Silvano y a Timoteo. Silvano no es, nosotros normalmente vemos que Pablo escribe en sus epístolas sobre Silvano, pero si uno busca a Silvano en el libro de los Hechos, por ejemplo, no lo va a encontrar. ¿Por qué no lo va a encontrar? Porque no se le llama Silvano. Se le llama por su diminutivo, Silas. Silvano es Silas, ¿ya? Así como, por ejemplo, Lucano es Lucas, Silvano es Silas. Es el diminutivo de ese tiempo. Hoy en día nosotros le diríamos Luchito, Pedrito, Pablito. Ellos le decían, le cortaban y le ponían la última, simplemente un as para que de esa forma abreviar los nombres. Así que por eso encontramos estos tres hombres. Pablo, obviamente el apóstol del Señor Jesucristo. Vemos también que estaba este hombre llamado Silas, que es Silvano, y ellos, junto con Timoteo, eran aquellas personas precisamente que se habían encargado de la predicación en esta ciudad, en Tesalónica. Vemos que Silas era un hombre que era helénico, pero también era un judío helenizado. Eso es importante notarlo, es decir, era un judío que tenía padres que habían vivido en otros lugares, no necesariamente en Jerusalén o en Judea. Por eso eran helenizados, porque nacieron en otros lugares y tenían la mentalidad griega. Por eso se le llama helenizado. Y este hombre era un hombre que era parte importante de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Y sale junto, en el segundo viaje misionero, sale con Pablo a predicar el evangelio. Y también, después, no sabemos qué pasa con él, en el segundo viaje misionero, terminado ese segundo viaje, desaparece Silas del mapa o de la narrativa, por lo menos del libro de los Hechos, y nosotros lo vemos, o si es que asumimos que es el mismo Silas, lo vemos que después se fue con Pedro. Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pedro menciona a Silvano como alguien que era su amanuense, su escriba, alguien que escribía lo que él le dictaba, ¿ya? Entonces, de alguna manera, vemos que después Silas o Silvano deja a el apóstol Pablo y se va con el apóstol Pedro. Timoteo, a diferencia de ellos, era un hombre de la ciudad de Listra, una ciudad de Asia Menor, y participó en el segundo viaje misionero con Pablo. Y pese a que Timoteo no se menciona en el relato de Hechos 17, cuando precisamente estos hombres fueron a la ciudad de Tesalónica, pese a eso, se da a entender que también estaba junto con ellos. Porque después, cuando sale el capítulo 17, dice más adelante que de Tesalónica se fueron a Berea, pero que en Berea Pablo le pidió a Silas y a Timoteo que volvieran a donde habían salido. Entonces, si habían salido de Tesalónica, eso significaba que Timoteo también había estado en Tesalónica. Por eso es que estos tres hombres que fundaron esa iglesia, son los que están a cargo, obviamente Pablo, pero también Pablo hace presente a estos dos hombres que fueron partícipes en la obra de fundación de la iglesia. Ahora, estos hombres escriben esta epístola y como vemos ahora, nos preocupamos simplemente de este versículo 1. Ellos escriben esta carta, a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que entender dentro de la dinámica de la epístola que Pablo está escribiendo. Para nosotros el día de hoy, nosotros hablamos de iglesia y en verdad se nos viene a la mente inmediatamente un letrero o una casa grande en algunos casos, con una cruz. Se vienen esas imágenes inmediatamente a la mente. También se nos ocurre un grupo de personas, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Un grupo de personas que buscan lo espiritual, etc. O con un edificio, como les decía. Sin embargo, en aquel tiempo, en el tiempo que Pablo está escribiendo a esta iglesia, eclesía, que es la palabra griega para referirse a iglesia, es
una palabra empleada para referirse a algo totalmente común en toda la sociedad. Eclesía significa, o iglesia, significa asamblea. Asamblea. Y en Tesalónica, obviamente, asamblea significa, voy a tratar también de dar una definición al respecto, asamblea significa un grupo de gente que tiene un objetivo, que está organizada. Eso es lo que significa una asamblea. Y obviamente dentro de la organización de la ciudad de Tesalónica había muchas asambleas, había muchas iglesias, entendiéndolo como un término genérico. Pero llama la atención que el apóstol Pablo, junto a estos hermanos, le está escribiendo no a una iglesia, sino a la iglesia. Había algo que hacía distintivo, que hacía que esta no fuese una asociación más de personas, que fuera algo distinto. Pese a que ese término se empleaba para, por ejemplo, un club social. En aquel entonces, estoy tratando de hacer un paralelo con nuestras realidades para que lo entendamos, no sé, un sindicato de pescadores, por ejemplo. Esa palabra se empleaba precisamente para referirse a ese tipo de agrupaciones. Pero sin embargo, Pablo está empleando este término para algo distinto, Vemos así, por ejemplo, no sé si alguno tiene la Nueva Traducción Viviente, pero voy a leerle este mismo pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, en la NTV o Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Lo que hacía que el objeto o quienes iban a recibir esta epístola fuera la iglesia y no fuera una iglesia, está sustancialmente en lo que dice acá, ¿qué significa ser iglesia? Dice, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Hermanos, para nosotros iglesia significa muchas cosas. Pero, ¿qué significa verdaderamente? Precisamente eso, un grupo de personas que pertenecen a Dios. Y ahí ya cambia todo nuestro espectáculo. Nosotros normalmente pensamos y vemos o hablamos de la iglesia, ya la iglesia de acá, incluso hasta la iglesia mormona, decimos y ocupamos el término iglesia indistintivamente. También, por ejemplo, a los lugares, a los edificios le decimos iglesia. Hoy día vamos a ir a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir a un lugar determinado. Y esa es normalmente nuestra percepción al respecto. Pero no importa dónde nosotros nos juntemos. La iglesia no es este lugar. Este lugar, si usted no lo sabe, es un garage. Esta no es la iglesia. La iglesia no es este lugar físico. La iglesia somos nosotros. ¿Y cuál es la característica de aquellas personas que son parte de esta asamblea? Es que son pertenencia de Dios. Si tú perteneces a Dios, tú eres parte de la iglesia. No de una iglesia, no de una asamblea, no de un club deportivo, de un club social, no, de la iglesia de Cristo. Y esa es la diferencia sustancial. Una hermana compartía, ¿cierto?, un video donde se mostraban cómo lugares de reunión en Holanda, que antiguamente las iglesias se reunían ahí, hoy en día son cafés, son bibliotecas, son discotecas incluso en algunos casos. Pero eso no es tan traumático. Esa es solamente una obra arquitectónica, es una estructura, pero esa no es la iglesia. La iglesia eran aquellos que se reunían en ese lugar. No importa donde tú estés, donde estemos, no, cuando nosotros estamos juntos, unánimes en Dios y pertenecemos a Él, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia local es precisamente la asamblea de personas que pertenecen a Dios. Si tú estás esta mañana acá y tú perteneces a Dios, tú eres parte de la iglesia. Pero si tú no perteneces a Dios, si tú no perteneces al Señor Jesucristo, tú no eres parte de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, que será desposada al final.
Por eso es tan relevante esto que Pablo está diciendo de una manera que a nosotros nos parece común dentro del comienzo de una epístola. El remitente saluda a las personas que le está dirigiendo la epístola. Pero esa gente que era la receptora de la epístola era la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy día nosotros vemos muchas congregaciones, las cuales la gente se llaman iglesias, pero que dentro de esas iglesias hay personas que verdaderamente no son parte del cuerpo de Cristo. Verdaderamente no pertenecen a Dios. Sin embargo, se llaman iglesias. Dice la Escritura que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y hay muchos lugares donde se hacen llamar iglesia, pero no se predica la verdad, de la cual se supone que la iglesia es columna y baluarte. Eso, hermanos míos, es relevante, porque hay muchas cosas que se hacen pasar por iglesia, pero no lo son. Y no tan solo eso podría ya pasar, de hecho. Por ejemplo, testigos de Jehová, nosotros sabemos que no son iglesia de Dios, ¿cierto? Y es fácil distinguirla. Pero hay algo que es peor que eso. Hay algo que es peor, que hay muchas personas que asisten a las iglesias, pero que no son de la iglesia. Y eso es terrible. Porque no hay nada peor que creer que tú eres algo cuando no lo eres. Y eso es verdaderamente catastrófico. Hay muchas personas que creen que son parte de la iglesia y no son de la iglesia. Gente que cree que pertenece a Cristo, pero no vive como si perteneciera a Cristo. Hace su propia voluntad, hace lo que quiere. No estoy hablando que esté sujeto a la iglesia, no, estoy hablando que esté sujeto a Cristo. Porque aquel que es parte de la iglesia de Cristo es aquel que pertenece a Cristo y que su Señor es Jesucristo. Entonces, eso a nosotros nos debe decir algo, hermano. Ya, nos reunimos acá. Cada uno de nosotros venimos y estamos en comunión y sabemos que esta asamblea es una asamblea, una iglesia, la cual tiene un solo propósito, que es alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Pero se supone que los que estamos aquí pertenecemos a Dios. Pero si tú no perteneces a Dios, pese a que estés sentado aquí, tú no eres parte de la iglesia. Eso es terrible. Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, dijo lo siguiente sobre este tipo, o esta cuestión en particular. Él habló de dos cosas que son, o dos definiciones de la iglesia. Él habló de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Él definió la iglesia visible como la iglesia desde la perspectiva del ser humano, así como la vemos nosotros. Yo estoy aquí viéndolos ustedes y son todos parte de la iglesia visible. Yo los veo y están siendo parte de la iglesia. Pero la iglesia invisible es la iglesia que desde la perspectiva de Dios. Y Dios sabe quién le pertenece y quién no le pertenece. Es así que Él ve esta misma congregación y Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes de los que están aquí sentados no son sus hijos. Esa es la gran diferencia entre iglesia visible e iglesia invisible. Pero cada uno de los que estamos acá esta mañana, tenemos el llamado y la posibilidad de ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el sello distintivo, según lo que el apóstol Pablo ha dicho acá, de la iglesia de Cristo? Es que los que son parte de esa iglesia le pertenecen. Fueron comprados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien que pertenece a Cristo, alguien que pertenece a Dios, es alguien que ha sido comprado por precio. Hermano, déjame preguntarte algo. ¿Cuál crees tú que fue el precio que pagó Cristo por los suyos? Su vida. ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Cristo pagó por los suyos a precio de sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario fue el precio con el cual Cristo pagó
por aquellos que le pertenecen. Y es un sentido de propiedad. Si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, tú ya no te perteneces a ti, le perteneces a Dios. Y eso es lo que te caracteriza a ti para ser parte de la iglesia y del pueblo de Dios. Como les decía, no hay nada peor que querer o pretender ser parte de la iglesia, ser parte del pueblo salvado, ser parte de aquellos que fueron, cuya precio por la libertad fue la sangre preciosa de Jesucristo, y no ser verdaderamente eso que pretende ser. Pablo dice en los Romanos que tú eres salvo si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿cierto? Que tú eres salvo. Tú crees en Jesucristo como Señor. Eso lo dice Romanos capítulo 10. Sin embargo, déjame decirte que decir que Jesucristo es tu Señor no te asegura de ninguna manera que tú eres parte de la iglesia que Cristo compró con su sangre. No basta solo con decir que Jesús es el Señor. Hay un dicho que gracias a Dios ya no me lo dicen tanto, o no me lo dicen nada, pero me acuerdo los primeros años de casado, mi esposa me decía: tus hechos no me dejan oír tus palabras. A mí me dolía, por cierto, porque era un palo que me estaba pegando. Tus hechos no me dejan oír tus palabras. Hermanos, no sirve de nada decir que somos hijos de Dios y llamarle a Jesús Señor, Señor, si nuestros hechos demuestran totalmente lo contrario. Nada sacamos con eso. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Fíjense en esto. Es tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos que pueden estar aquí o que pueden estar en otra iglesia, que se sientan, escuchan, que han orado por personas y esas personas han sanado, que han predicado a Jesucristo y personas se han convertido. E incluso, como dice el texto, echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice: nunca te conocí. No basta solo con decir Señor, Señor. No basta con nominalmente decir: no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. No, no basta con eso, querido. Es mucho más que eso. Se trata no de hacer solamente, sino de ser. Y cuando tú eres, tú haces. Cuando tú eres hijo de Dios, hay algo que se llama fruto. Después de este mismo versículo 23, el mismo Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, alguien que verdaderamente es parte del pueblo de Dios, alguien que verdaderamente es parte de la iglesia, es alguien que hace la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Si tú dices a la gente que eres un cristiano y te comportas como quieres y vives como quieres, hablas como quieres, te conduces como quieres, haces tu trabajo como quieres, por favor, no te llames cristiano. Por favor. Porque no haces otra cosa que vituperar y pisotear el nombre del Señor. Por eso es que la característica de la iglesia, de aquellos que han sido comprados por precio, querido, es que ellos pertenecen a el Señor Jesucristo.
Y Jesucristo dio su vida por ello. Jesucristo dio su vida por la iglesia. Un pasaje famosísimo, que siempre uno cuando habla con matrimonios lo saca como caballito de batalla. Es Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. Por favor, escuche esto, esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó? Entregó su vida. Llegó hasta morir por su iglesia, por su pueblo. Por eso es que es importante saber qué es la iglesia, definir qué es la iglesia. La iglesia no es un conjunto de personas que cantan alabaré, no. La iglesia no es eso. La iglesia es todos los redimidos que han sido comprados por la sangre de Jesucristo, por el cual Él dio su propia vida con un propósito, según acabamos de leer, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Siempre hay un propósito. Dios llama a la iglesia, Dios te llama a ti a ser parte de la iglesia, a ser parte de su pueblo, a ser parte de su propiedad, con un propósito, para santificarte. Y hay un proceso de santificación, hay un proceso de cambio. Y si no hay cambio alguno, tú tienes que preguntarte, querido, ¿verdaderamente soy parte del pueblo de Dios o no lo soy? Es algo importante, un llamado al autoexamen, a ver nuestro corazón, a ver nuestros sentimientos, a ver nuestros pensamientos. ¿Son gobernados por el Señor o no lo son? Y es cierto, yo no te estoy hablando de algo utópico, porque claro, en el papel suena sumamente radical. No, yo pertenezco a Cristo, yo hago lo que Él dice y prácticamente soy una santa paloma. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de la lucha. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú perteneces a Cristo, tú estás en este proceso de santificación, que es una batalla constante, en la cual tú ya no te dejas llevar por el pecado. Aquí estoy. No, es un momento en el cual tú, cuando conoces a Cristo, desde ese momento tú luchas contra el pecado, porque ya no eres esclavo del pecado. Pablo a los romanos le dice claramente: no esclavicéis nuevamente al pecado, porque ya hemos sido librados del pecado. El punto, hermano querido, es que si tú no estás luchando, si tú simplemente te dejas llevar por el pecado, eso significa que tú no perteneces a Cristo, porque no estás siendo santificado. Y si no estás siendo santificado, simplemente la verdad es que no perteneces a la iglesia, al pueblo de Dios. El pasaje acá nos dice algo bien interesante. Utiliza una figura que la emplea aquí y en los Filipenses precisamente, y que las epístolas que vienen después ya no las utiliza. Si vemos bien, acompañe nuevamente al versículo 1 y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjense que normalmente la salutación o el saludo que Pablo hace en las epístolas normalmente es: saludo a la iglesia de Cristo que está en tal lugar. Y es lo que precisamente hemos estado viendo. La iglesia de Cristo habla de pertenencia. Pero aparte de pertenencia, este pasaje está hablando de algo mucho más importante o algo mucho más profundo. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir
que la iglesia está en Cristo. No tan solo le pertenece a Cristo, sino que se mueve en Cristo, está dentro de Cristo, es parte de Cristo. Por eso es que se le llama el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual se le llama de esa forma. Porque Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Y nos movemos no donde queremos, no somos acéfalos, sino que donde la cabeza se mueve, ¿cierto? Por lo mismo, al ser el cuerpo de Cristo, eso implica que debemos estar en Cristo. No tan solo un sentido de pertenencia, sino que la iglesia de Dios anda conforme a lo que Cristo anda. Va donde Cristo va, porque es parte de su cuerpo. Entonces, por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos precisamente esto. No es tan solo un sentido de pertenencia. No es tan solo entender que pertenecemos y que eso ya es un desafío. Entender que pertenezco a Dios y que ya no me pertenezco a mí mismo es algo obviamente totalmente radical a nuestro modo de ver. Algo que nos confronta plenamente. O sea, yo ya no me mando, Cristo me manda. Porque yo ya no me pertenezco, porque nunca me he pertenecido, porque en verdad antes era esclavo del pecado. Pero ahora soy esclavo por amor a aquel que me compró a precio de sangre. No es tan solo un sentido de pertenencia, sino es un sentido de posición. La iglesia está en Cristo. Hay algo relevante ahí. Nosotros estamos en Cristo, somos parte de Él. Y una iglesia que está fuera de Cristo, que hace su voluntad, que hace lo que quiere, que planifica de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente, es una iglesia que realmente no está en Cristo, sino que de alguna manera hace lo que bien le parece. Por eso es necesario que recordemos pasajes claves también. Pasajes claves que nos van a llevar a entender precisamente cómo es que se da esta dinámica de estar en Cristo. No tan solo de pertenecerle, sino también de estar en Él. Hay una diferencia sustancial en ser de alguien o estar en alguien. Y como estoy precisamente nuevamente en esa etapa de mi vida, voy a darles un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, un hijo mío, por ejemplo Simón, que está ahí con su madre, es hijo mío, pero él está afuera de mí. ¿Cierto? Tiene un sentido de, entre comillas, propiedad de patria potestad, ¿cierto? Que el padre tiene sobre el hijo. Pero él no está en mí. Él está bajo la patria potestad mía. Distinto es, por ejemplo, el pequeño que tiene mi esposa dentro de sí. Es distinto eso. Está dentro de ella. Se nutre de ella. Crece en ella, va a donde ella va. Ese es el sentido de estar en Cristo. Como una mujer embarazada porta a su bebé, donde quiera que va, y ese bebé crece, se fortalece. De la misma manera, el creyente, aquel que es parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar así en esa dependencia, siendo parte del cuerpo, siendo parte de Cristo. Eso es, hermanos míos, lo que nosotros debemos, es como nosotros debemos estar en Él. Y es así que Pablo dice cosas tan reales que obviamente sustentan esto que los estoy comentando y que el mismo pasaje del versículo 1 nos comenta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tiene un sentido de estar en Cristo y que aparte de que nosotros estamos en Cristo, Él está dentro de nosotros. O sea que todo nuestro andar, nuestro peregrinar en esta vida, tiene que ser así. Le pertenezco a Cristo, me muevo en Cristo, porque Cristo vive en mí. Y esa es la diferencia sustancial entre alguien que es parte verdadera de la iglesia y aquel que no es parte verdadera de la iglesia.
Por eso le digo, si tú piensas que eres parte de la iglesia de Cristo, esta mañana medítalo. Y toda esta palabra de Dios que hemos dicho, estos textos que nos hablan precisamente de la característica de aquel que verdaderamente pertenece a Él, tú cuestiónate si es verdad o no. Porque no hay nada peor que estar engañado. Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ya hemos muerto. Porque si hemos creído en Cristo, hemos muerto junto con Cristo. Y ya nosotros no vivimos más. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el llamado precisamente que el apóstol Pablo comienza a decirle acá a los hermanos. Por eso le llama la iglesia y no una iglesia. Porque ellos han sido escogidos por Dios. Porque ellos han sido rescatados de su vana manera de vivir. Porque ellos han sido comprados a precio de sangre. Por eso es que Él le llama la iglesia que está en Dios. El mensaje de Cristo tiene algo que verdaderamente es confrontacional y tiene que ver con lo exclusivo que es y lo excluyente a la vez que es. Es un mensaje que excluye, que separa. Pero ¿sabes algo? Si tú esta mañana estás aquí y al hacer este pequeño autoexamen te das cuenta de que en verdad no cuadra mucho con tu vida, que en vez de pertenecer a Dios, en realidad te perteneces todavía a ti. Si tú crees y has visto y esta palabra te ha confrontado, déjame decirte que todavía tienes una oportunidad de ya no vivir para ti, de escuchar el llamado de Dios, arrepentirte de tus pecados y determinar a ya no vivir tú, sino que Cristo pueda vivir en ti. Porque Cristo, hace más de 2000 años atrás, pagó el precio por su iglesia. Él pagó el precio. Y si este mensaje compunge tu corazón, te da cuenta de que tú estás en una mala posición frente a Dios y que quizás has estado engañado, creyendo, pretendiendo ser parte del cuerpo de Cristo, creyendo ser cristiano y no lo eres, este es el día en el cual Dios te dice, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Humíllate delante de Dios. Reconoce tu condición. Y la sangre de Cristo va a cubrir eso. Y vas a poder ser, ahora sí que sí, no como antes, de una manera falsa, de una manera autoengañada, parte del pueblo de Dios de verdad. Porque no hay nada bueno en mí y no hay nada bueno en ti. Muchas veces a los creyentes se les dice que los cristianos se creen perfectos. Y si algún cristiano se cree perfecto, está totalmente equivocado. Yo no me paro aquí a juzgar a la gente porque yo soy íntegro, perfecto y recto. Yo me paro aquí con la autoridad de la palabra de Dios, siendo que yo mismo soy un vil pecador, que lo único que hace que esté en pie y vivo en este momento sea la gracia de Dios. Pero la palabra de Dios toca tu corazón. Y si hoy está llamándote, por favor, ponte a cuenta con Dios. Para que verdaderamente seas parte de ese pueblo, de esa iglesia a la cual a Él ha llamado. Cristo derramó su sangre
se entregó por completo para precisamente eso. No dejes pasar un día más. No seas como el faraón que Moisés le preguntó, teniendo una plaga de ranas en su casa, en su pieza, en su cama. Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que ore por ti y quite esta plaga? La respuesta de Faraón fue, mañana. Faraón podría haber pedido que en ese momento cesara la plaga y Dios se lo hubiese concedido. Él dejó eso para el día después. Que ese no sea el caso en tu vida, hermano. Porque Dios es paciente, como dice Primera de Pedro, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso no está hablando de los incrédulos que no saben nada. Eso está hablando de aquellos que, estando en la iglesia, son incrédulos. Por eso, hermano mío, es ese llamado que el Señor nos hace esta mañana al autoexamen, a ver si verdaderamente somos lo que creemos ser. Si no, podemos todavía humillarnos delante de Dios y acceder a ese trono de gracia y hallar socorro oportuno en Él. Pero si no, no te autoengañes más. Dios es fiel, es justo, bueno. No dejes pasar una oportunidad más para ponerte a cuentas de verdad con tu Dios. Incline su rostro y acompáñame a orar.